El viento rugía contra el acantilado, un sonido crudo y violento que hacía vibrar las rocas bajo mis zapatos. Ya había estado en lugares altos antes, cuando la vida era sencilla, cuando mi hijo me agarraba la mano de niño temeroso de la altura. Pero ahora, a mis 60 años, no sentía miedo por el abismo debajo de mí, sino por el hombre que estaba a mi lado. Mi único hijo con vida, el niño que crié con mis propias manos, el hombre que estaba a punto de matarme, no me miró al hablar. Su vista estaba fija en el valle, en la cinta delgada del río, retorciéndose como una navaja en la distancia. «Estás estorbando, mamá», susurró. 5 palabras, frías, finales, un veredicto sin juicio. Ni siquiera tuve tiempo de preguntar estorbando en qué antes de sentir su mano en mi hombro. Empezó como un toque, la mano de un hijo sobre su madre, pero se endureció, se volvió presión y luego empujón. El suelo desapareció bajo mis pies. El aire rugía en mis oídos, desgarrando cualquier grito antes de que saliera de mi garganta. El estómago se me volteó, el cielo giró y las rocas afiladas se acercaron a toda velocidad. La traición tiene peso y me jaló más rápido que la gravedad. La cara de mi hijo, mi bebé, fue lo último que vi antes de que el abismo me tragara. Esperaba oscuridad, esperaba silencio. En su lugar, el dolor explotó en mi cuerpo al estrellarme contra un saliente del acantilado. Mis costillas gritaban, mi brazo se partió, pero estaba viva, viva para escuchar el grito lejano de un pastor resonando en el valle, viva para sentir la sangre tibia en mi mejilla, y viva para entender la verdad. Mi propio hijo había intentado borrarme. Entre la niebla del dolor giré la cabeza hacia arriba. El acantilado se erguía, pero él ya no estaba. Sin silueta, sin vacilación, sin señal de arrepentimiento. Me había empujado al vacío y se había ido como si yo nunca hubiera existido. Si tu propio hijo te empujara de un acantilado, ¿perdonarías o pelearías? Quédate conmigo. Esto apenas comienza. No sé cuánto tiempo floté en esa neblina. El dolor venía en oleadas, pero no era solo por los huesos rotos. Era el dolor de la traición, cortando más profundo que cualquier herida. Cuando abrí los ojos, ya no miraba el abismo. Miraba una luz blanca, estéril, zumbante, fría. El techo de un hospital. El pitido tenue de las máquinas me decía que aún estaba atada a la vida. Henry, mi esposo, estaba a mi lado. Su rostro pálido, la frente vendada, pero sus ojos, esos ojos cansados y marcados por la pena, se encontraron con los míos cargados de un peso que no entendía. Tomó mi mano, y su agarre tembló como si llevara una verdad demasiado pesada. Hilda, susurró con voz ronca, no te muevas, finge que estás más débil de lo que estás. Por ahora, deja que piensen que estás rota. La confusión quemaba mi niebla. Ellos, alcancé a decir con la garganta áspera. Henry, ¿qué pasó? Tragó saliva, y por primera vez en 40 años de matrimonio, vi miedo en sus ojos, no de la muerte, sino de la memoria. No era la primera vez que Damián intentaba matar, dije. El nombre de nuestro hijo me atravesó más agudo que la aguja del suero. Moví la cabeza, pero él apretó más mi mano. Escúchame, continuó con la voz quebrándose. Hace 25 años, cuando murió Ricardo, nuestro primogénito, no fue un accidente. El cuarto se inclinó. Me faltó el aire. Ricardo, mi dulce risueño. Ricardo, su cuerpo encontrado en la barranca a los 20 años. Me habían dicho que resbaló. La policía dijo que fue mala suerte en la oscuridad. Lo lloré cada día desde entonces, pero lo creí. Tenía que creerlo. Ahora las palabras de Henry rompían esa creencia en dos. Damián lo empujó, susurró cada palabra como un clavo en mi corazón. Lo vi, lo encubrí. Pensé que era un error. Pensé que nuestro hijo menor podía cambiar. Pero me equivoqué, Hilda. Dios me perdone, me equivoqué. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido. El monitor pitó más fuerte, traicionando mi corazón desbocado. Una enfermera entró, revisó mis signos, y Henry me apretó la mano hasta que se fue. Finge debilidad, siseó. Nuestro hijo no sabe que sobrevivimos. Si se entera demasiado pronto, terminará lo que empezó. Cerré los ojos de nuevo, obligando a la quietud, aunque cada nervio en mí gritaba por rabia, por sollozos, por exigir respuestas. Pero entendí, el silencio no era debilidad, el silencio era supervivencia. Si descubrieras un secreto así, tu hijo asesinando a su propio hermano, ¿te quedarías callada o hablarías? Suscríbete a Voces de la Traición Familiar para conocer el resto de esta verdad impactante. Las horas en esa cama del hospital se difuminaron, máquinas zumbando, enfermeras moviéndose como sombras, pero dentro de mí rugía una tormenta. Cada respiración llevaba el eco de la confesión de Henry.
Mi hijo menor Damián no solo había intentado matarme, había matado a su hermano. Quise gritar, arrancarme el suero y salir corriendo a la calle para contarlo. Pero me quedé quieta fingiendo debilidad, porque Henry tenía razón, el silencio era el único escudo que nos quedaba. Esa noche, cuando la sala se quedó en silencio, Henry se inclinó más, su aliento olía a hierro y dolor. «Ay, más», susurró. «Damián tiene deudas. Su taller de carpintería no va como dice. Debe dinero a hombres peligrosos, más de 2 millones de pesos. Matarnos no es solo por la herencia, es su única salida». Las palabras cayeron sobre mí como un sudario. De pronto, cada sonrisa forzada, cada pregunta casual sobre nuestras cuentas, cada sugerencia de vender la casa, no eran cuidado, eran cálculos. Mi muerte tenía precio. Miré al techo, mi alma más pesada que el yeso de mi brazo, cuando el teléfono en la mesita vibró. Henry contestó débil, acercándolo al oído. Sus labios se tensaron mientras escuchaba. Al colgar sus ojos, eran pozos de temor. «Era Damián», dijo casi en un suspiro. «Quiere llevarnos de excursión, el próximo fin de semana, a la sierra». Lo llamó un paseo familiar. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Una excursión en la sierra, un acantilado, un accidente perfecto. Sentí el estómago torcerse y por un momento no pude respirar. «Henry», susurré, «esa es nuestra invitación al funeral». Asintió con el rostro pálido bajo las vendas. «Sí, quiere terminar lo que empezó. Cree que nadie cuestionará una caída en el monte». Nos tomamos de la mano en esa habitación fría, dos almas viejas, mirando juntas al abismo. Había terror en los ojos de Henry, pero también algo más, una chispa. «Iremos», dijo al fin con la mandíbula firme, «pero esta vez estaremos preparados. Reuniremos pruebas. Si sobrevivimos, Damián no será solo nuestro secreto vergonzoso, será el monstruo del mundo». Afuera el viento nocturno golpeaba las ventanas del hospital, trayendo consigo el susurro de los acantilados. El lugar que mi hijo había elegido para mi tumba me llamaba, y yo sabía, nuestra lucha apenas comenzaba. Si tu propio hijo te invitara a un viaje, sabiendo que es para matarte, ¿irías o huirías? No te pierdas la próxima parte de esta historia. Suscríbete a Voces de la Traición Familiar y acompáñame hasta el final. Los días después de la llamada de Damián se alargaron como sombras sobre mi alma. Cada amanecer se sentía como una cuenta regresiva hacia el final de mi vida. El hospital nos dio de alta con yesos, vendajes y recetas, pero ningún medicamento podía adormecer la verdad que supuraba por dentro. Mi hijo quería verme muerta. En casa, la casa que antes amaba, se volvió un escenario de paranoia. Cada crujido en el piso de madera, cada timbrazo del teléfono me hacía saltar. Me aferraba al costado de Henry, como a un salvavidas, susurrándole preguntas que ninguno de los dos podía responder. ¿Debíamos ir a la policía, huir, o caminar directo a la trampa y reunir pruebas? La voz de Henry tenía el peso de un hombre que ha vivido demasiado tiempo con secretos. «Iremos», dijo. «Si nos quedamos, encontrará otra forma. Un incendio, un robo, un accidente. Allá afuera en la sierra al menos sabremos lo que viene». Quise creerle. Quise creer que podríamos luchar contra este monstruo que llevaba la cara de nuestro hijo. Pero cada vez que veía las manos temblorosas de Henry, cada vez que me miraba en el espejo, pelo canoso, piel amoratada, ojos cansados, me preguntaba si aún nos quedaba fuerza para sobrevivir. El miércoles Melissa llegó a nuestra puerta con una sonrisa que habría engañado a cualquiera que no conociera la verdad. Traía una bolsa de compras y entró en mi cocina como si fuera suya. «Sorpresa, mamá», canturreó con voz empalagosa. «Traje botanas para nuestro picnic en la sierra. Galletas caseras, fruta, agua, estaremos súper preparados». Sus manos acariciaban el mostrador, el mismo donde yo había preparado pasteles de cumpleaños para sus hijos, los nietos que amaba más que a mi propia respiración. Ahora esas mismas manos me empujaban hacia mi tumba. Sacó una cámara nueva, brillante y cara. «No puedo esperar para capturar los recuerdos. Estas fotos serán tesoros para siempre». Fingí una sonrisa con el estómago revuelto. Las únicas fotos que quería eran de nuestros cuerpos destrozados al fondo de un barranco. Henry apareció en el umbral apoyado en su bastón, y Melissa corrió a abrazarlo. «Papá, te ves mucho mejor. Este viaje será maravilloso para ustedes. Aire fresco, sol, es justo lo que necesitan». Sus palabras eran veneno envuelto en miel, y en sus ojos por un segundo fugaz lo vi el brillo frío del cálculo. «¿Qué harías tú si alguien te sonriera en la cara mientras planea tu muerte? Quédate conmigo, la verdad solo se está poniendo más oscura».
No mucho después de que Melissa terminara su actuación en mi cocina, la puerta principal se abrió con un chirrido. Damián entró con la alegría de un hombre que no tiene nada que esconder. «Mamá, papá», gritó. «¿Listos para nuestra gran aventura?» Me quedé helada al escuchar sus pasos. Una vez, esa voz había sido mi consuelo, el dulce sonido de mi niño regresando de la escuela. Ahora era la voz de un depredador entrando al cubil de su presa. Colocó una mochila de senderismo nueva sobre la mesa con un golpe pesado. «Tengo todo lo que necesitamos», dijo orgulloso, sacando cosas una por una como un mago mostrando trucos. Cuerdas, arneses, linternas, hasta una pistola de bengalas. Primero la seguridad, ¿verdad? Henry y yo nos miramos, esa mirada que cargaba 100 palabras no dichas. Seguridad, no. Eran herramientas para matar disfrazadas de protección. Obligué a mis labios a formar una leve sonrisa. «Eso es. Considerado». Damián sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Claro, mamá, queremos cuidarlos. Va a ser el día familiar perfecto». La palabra perfecto flotó en el aire como humo. Melissa abrió la caja de galletas que había traído antes, insistiendo en que probara una. La garganta se me cerró. Las imaginé envenenadas, otra forma fácil de librarse de nosotros. Rechacé culpando a mi estómago aún débil, y su sonrisa se tensó. Damián se recargó en el mostrador, brazos cruzados, observándonos como si midiera cuán frágiles estábamos. «El sendero que elegimos es sencillo», explicó con tono casual. «Hasta los niños podrían caminarlo. Nada peligroso en absoluto». La sangre se me heló. Nada peligroso para ellos. Para nosotros sería el paso final. Henry tosió suavemente y preguntó: «¿Seguro que deberíamos ir con nuestras lesiones?» La expresión de Damián se endureció un instante y luego se suavizó. «Por eso Melissa y yo los ayudaremos en cada paso. Estaremos ahí si pasa algo». Algo. La palabra cortó más profundo que un cuchillo. Cuando al fin se fueron, su risa resonando en el pasillo, Henry y yo nos sentamos en silencio en la mesa de la cocina. Su mano encontró la mía, fría y temblorosa. «Lo está planeando hasta el último detalle», susurró Henry. «Las cuerdas, el sendero, hasta la excusa de ayudarnos si caemos. Hilda, vamos directo a nuestra propia ejecución». Miré las flores marchitas en el mostrador, flores que Damián me había traído apenas una semana antes. Antes, símbolos de amor. Ahora recordatorios de que la muerte estaba siendo envuelta como un regalo por mi propio hijo. «¿Seguirías yendo a ese viaje sabiendo que es una trampa? ¿O huirías? Quédate conmigo, lo más oscuro está por llegar». Esa noche la casa se sentía más pesada que nunca. El tic-tac del reloj en el pasillo retumbaba como un tambor contando hacia la condena. Me moví de habitación en silencio, rozando con los dedos los muebles que Henry había construido, las fotos de cumpleaños y bodas, las paredes que alguna vez sostuvieron risas. Cada rincón susurraba la misma pregunta. Sería la última vez que lo veía todo. Henry estaba en su escritorio, papeles extendidos frente a él. Sus manos temblaban al escribir, la tinta manchándose ligeramente. «Es una carta», me dijo con voz ronca. «Para Harriet. Si no regresamos sabrá todo sobre Ricardo, sobre Damián, sobre mañana». Me llevé la mano a la boca conteniendo las lágrimas. Mi esposo, el hombre que había construido nuestra familia con manos firmes y fe callada, escribía nuestro testamento final con tinta y desesperación. Dobló el sobre con cuidado y lo deslizó bajo el cajón donde guardábamos los pasaportes. Luego se volvió hacia mí con ojos que nunca olvidaré. «Hilda, si pasa algo allá afuera, si uno de nosotros cae, necesito que me prometas que lucharás. Prométeme que no te rendirás». La garganta me ardía, pero asentí. «Lucharé, Henry, por Ricardo, por nosotros». Nos metimos a la cama, pero el sueño nunca llegó. Permanecimos lado a lado en la oscuridad, dedos entrelazados, susurrando fragmentos de una vida que temíamos estaba por terminar. Recuerdos de tardes de verano, de la risa de Ricardo, de la primera vez que sostuvimos a Damián de bebé. Quise congelar esos momentos, tatuarlos en mi alma antes de que la mañana nos los arrebatara. Al amanecer, el cielo era cruelmente hermoso. Nubes rosadas flotaban perezosas arriba, burlándose de nuestro miedo. Damián llegó silbando, su voz alegre, como si viniera a recogernos para un picnic. Melissa lo siguió radiante con su ropa de senderismo, la cámara colgando del cuello. «¿Listos, mamá?» «Papá?», preguntó Damián, su sonrisa afilada como vidrio. Henry me apretó la mano una vez fuerte. Sus ojos me lo dijeron todo. «Este es el momento». Obligué a mis labios a una sonrisa temblorosa. «Sí, hijo», dije suavemente. «Estamos listos». Y al salir por la puerta supe que no iba a un paseo familiar. Iba a una ejecución, y recé por tener la fuerza de salir con vida.
Si supieras que mañana podría ser tu último día, ¿qué harías esta noche? Suscríbete a Voces de la Traición Familiar para seguir conmigo cada giro de esta historia. El viaje en coche hacia la sierra duró solo 2 horas, pero para mí se alargó como toda una vida. Iba sentada en el asiento trasero junto a Henry, mi mano apretando la suya tan fuerte que nuestros nudillos se pusieron blancos. Al frente Damián conducía con la calma de un hombre convencido de que su plan era perfecto. Melissa tarareaba alegremente una canción en la radio, su voz brillante, su sonrisa amplia como si estuviera organizando una excursión escolar en vez de una ejecución. Miré por la ventana viendo el campo desdibujarse a nuestro paso. Los campos dorados, los grupos de árboles, las cumbres lejanas alzándose como dientes afilados, todo debía ser hermoso. En cambio, parecía la pintura de mi propio funeral. Henry se inclinó, su voz baja. El teléfono está grabando, susurró. Oculto en el bolsillo de su chaqueta, su viejo celular se había encendido antes de salir. Cada risa, cada palabra falsa, cada resbalón en su plan, todo quedaría registrado. Si no sobrevivíamos, tal vez la verdad sí. Al llegar al inicio del sendero, Melissa aplaudió entusiasmada. «Vean este lugar». «¿A poco no es perfecto?», exclamó sacando su cámara para tomar fotos de los árboles gigantes y del río que serpenteaba abajo. «Perfecto». La palabra me hizo subir bilis a la garganta. Damián le entregó a Henry uno de los bastones de senderismo que había comprado. «Toma, papá. Esto te ayudará con la subida. No te preocupes, estaré justo detrás de ti». Su tono era cálido hasta gentil, pero yo oía la amenaza escondida. Detrás de nosotros esa era la posición que quería, la posición de control y la posición del depredador, esperando a que su presa tropezara. Empezamos a caminar. El sendero serpenteaba entre bosque denso, la luz del sol rompiéndose en pedazos dorados entre las ramas. Pájaros cantaban arriba, pero sus trinos sonaban a burla. Mis pulmones ardían tras pocos minutos, mi cuerpo aún débil del hospital, y Henry se esforzaba todavía más. La voz de Damián flotaba detrás, llena de falsa preocupación. «Tómense su tiempo, mamá, papá, no hay prisa». Pero yo oía la impaciencia debajo de la máscara. Necesitaba que estuviéramos cansados, desgastados, indefensos, y sabía exactamente cuánto más podríamos aguantar. Cada paso no era solo una caminata, era una marcha hacia el borde del mundo. Seguirías caminando sabiendo que cada paso te acerca más a la muerte. Quédate conmigo, la subida apenas comienza. El sendero se volvió más empinado al adentrarnos en el bosque. Raíces retorcidas como dedos cruzaban el camino y piedras sueltas resbalaban bajo nuestros pies. Mis piernas dolían, mis pulmones suplicaban aire, pero me obligué a seguir. Si me detenía, sabía que Damián no vería debilidad sino oportunidad. Melissa iba delante de nosotros, su cámara clicando sin parar. «Miren esas flores silvestres», exclamó señalando un parche de flores amarillas que brotaban entre las rocas. «Y ese pájaro tan raro, tienen que verlo». Su risa sonaba clara y falsa como una actriz de teatro, exagerando su papel. Nos colocaba a Henry y a mí para fotos, obligándonos a sonreír con el valle de fondo. Cada flash era un conteo regresivo, un retrato para nuestro obituario. Detrás Damián seguía a paso firme. Sus pasos eran demasiado controlados, demasiado medidos. Sentía sus ojos taladrándome la espalda, estudiando el ángulo del terreno, la pendiente del cerro, la distancia hasta el precipicio. Cuando giraba para mirarlo, su sonrisa aparecía al instante, pero no sus ojos. Sus ojos estaban huecos, calculadores, ya imaginando el momento en que me deslizara a la eternidad. «¿Estás bien, mamá?», preguntó dulce. «¿Necesitas que te sostenga del brazo?», quise gritar. «No te atrevas a tocarme», pero en cambio susurré. «Estoy bien». Henry tropezó con una piedra suelta deteniéndose contra un árbol. Damián corrió hacia adelante demasiado rápido, sus manos extendiéndose. Por un segundo fugaz, su rostro se endureció, la máscara cayendo. Su agarre no era para sostener a Henry. Era demasiado fuerte, demasiado ansioso, como probando qué tan fácil sería empujar. La voz de Melissa rompió el momento. «Cuidado, papá», canturreó tomando otra foto. «No queremos que te lastimes antes de la vista». El estómago se me torció. Recordé las palabras de Damián en el coche: «Hay un mirador. La vista es espectacular». Ahora entendía. No hablaba del paisaje, hablaba de un escenario. Seguimos subiendo los árboles, adelgazándose el aire, volviéndose más cortante. El sendero se estrechaba pegándose a la ladera como una cicatriz. A mi derecha la tierra caía en un despeñadero. Un mal paso, un empujón y todo terminaría. Apreté la mano de Henry más fuerte, mis uñas clavándose en su piel.
Teníamos que sobrevivir esta subida, porque en la cima no nos esperaba belleza sino la traición tallada en piedra. Sonreirías para una foto si supieras que podría ser la última. Quédate conmigo, el acantilado nos espera. Los árboles se abrieron y el bosque dio paso a un claro. Frente a nosotros se alzaba un sendero angosto de piedra irregular que conducía a un acantilado que sobresalía sobre el valle. El viento rugía cruzándolo trayendo olor a pino y el murmullo del río abajo. Melissa jadeó llevándose la mano al pecho. Miren esto. La vista es increíble. Tenemos que tomar fotos aquí. La sangre se me congeló. Ese no era el mirador oficial del mapa. Era más cercano, más peligroso. El sendero hacia el acantilado estaba cubierto de grava suelta, de la que se desliza bajo los zapatos con la mínima presión. Era el escenario perfecto para un accidente. Damián dejó su mochila en el suelo con cuidado deliberado. Sí, esto es perfecto, dijo escaneando el borde midiendo distancias con los ojos. Vamos, mamá, papá. Solo unos pasos más. Las fotos serán inolvidables. Inolvidables para una presentación de funeral. La mano de Henry apretó la mía, una súplica silenciosa. Mantén la calma. Finge. Melissa saltó adelante, sus botas crujiendo sobre la grava, su cámara balanceándose como un péndulo. Párense justo. Aquí, canturreó señalando un punto peligrosamente cerca del precipicio. Si se abrazan el valle entero, quedará de fondo. Quedará hermoso. Obligué a mis piernas a moverse cada paso más pesado que el anterior. El suelo se inclinaba un poco y sentí mi equilibrio cambiar. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Damián pudiera oírlo. Sonrían, instó Melissa levantando la cámara. Sus ojos brillaban no con calidez sino con hambre. Detrás de nosotros, Damián ajustó su postura. Su cuerpo se inclinó más cerca, su sombra alargándose sobre mí. Por el instante más breve la máscara cayó del todo. Su rostro se torció en algo frío ajeno, una expresión que ninguna madre debería ver en su hijo. Henry se inclinó, sus labios rozando mi oído. El teléfono está grabando, susurró. Pase lo que pase, no apartes la vista. Melissa alzó la cámara, su voz ya no dulce. Un paso atrás más, solo un poquito. La foto quedará perfecta. El abismo se abría detrás de nosotros, infinito e implacable. Sentí la mano de Damián rozar mi hombro, suave al principio, luego más firme. El mismo toque que ya me había arrojado una vez al vacío. Esta vez lo sabía, quería terminarlo. Si estuvieras de pie al borde sabiendo que tu propio hijo está a punto de empujarte, ¿qué harías? No te pierdas la próxima parte. Suscríbete a Voces de la Traición Familiar y acompáñame hasta que la verdad se revele. El viento en el borde del acantilado aullaba como un coro de fantasmas. Mis pies se deslizaban sobre la grava suelta, cada piedrita acercándose más al abismo. Henry estaba a mi lado, el pecho agitado, su mano aferrada a la mía como un salvavidas. Frente a nosotros, Melissa levantaba su cámara, su sonrisa demasiado amplia, demasiado frágil. Perfecto, dijo suavemente. Ahora, solo un paso más atrás. Su voz era azúcar y veneno. Vi el hambre en sus ojos, el mismo hambre que había vaciado a mi hijo por dentro. Damián se acercó por detrás, su presencia presionando contra mi espalda. Sentí su aliento cálido en mi cuello. Y supe, este era el momento. Me obligué a sostener la mirada de Melissa, y en ese instante, la máscara cayó. Sus ojos se afilaron, sus labios se curvaron en triunfo. Ya no había fingimiento, ya no había teatro. Sonríe, ordenó. La mano de Damián se posó en mi hombro. La misma mano que una vez sostuvo la mía cuando apenas aprendía a caminar. La misma que me pintaba dibujos en el kinder. Ahora temblaba con anticipación, no de amor sino de poder. Ahora siseó Melissa. Damián empujó. El mundo se inclinó violentamente. El estómago se me revolvió mientras el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry gritó, su voz tragada por el rugido del valle. Por un instante fui ingrávida, flotando entre la vida y la muerte. Pero Henry no había terminado. Con una fuerza nacida de la desesperación, giró sujetando la muñeca de Damián mientras caía. Si morimos, rugió, te vas con nosotros. La escena estalló en caos. Damián tropezó hacia adelante, sus ojos abiertos de shock. Melissa dejó caer la cámara, su grito partiendo el aire mientras se lanzaba para jalarlo. Los cuatro nos enredamos, un nudo grotesco de cuerpos tambaleándose en el borde. El acantilado se desmoronó bajo nuestro peso. Piedras y polvo se precipitaron al vacío. Mis uñas arañaron la roca buscando un ancla que no existía. Y entonces la gravedad ganó. Caímos juntos, abrazados en un macabro nudo, nuestros gritos rebotando en las paredes de piedra mientras el valle se precipitaba hacia nosotros. El viento desgarraba mi cabello,
arrancaba el sonido de mi garganta, quemaba mi piel, el tiempo se fracturó, cada latido se estiraba en eternidad, cada recuerdo destellaba como relámpago la sonrisa de Ricardo, las cenas de domingo, los cumpleaños, las canciones de cuna. Así era como terminaría. Traición, huesos y sangre destrozados contra la roca. Si cayeras junto a tus traidores, lucharías por llevarlos contigo o rezarías por sobrevivir. Quédate conmigo. El impacto fue solo el comienzo. La caída pareció interminable. El viento me arañaba el rostro arrancando el grito de mi garganta antes de que pudiera formarse. El cuerpo de Damián se enredó con el de Henry. Las uñas de Melissa me rasgaron el brazo mientras chillaba. Por un momento sin aliento fuimos 4 sombras girando en el vacío, un nudo grotesco de sangre y traición desplomándose en la oscuridad. Entonces llegó el suelo. El mundo explotó en dolor. Mi cuerpo se estrelló contra la roca, huesos astillándose con crujidos horribles. Un fuego blanco me atravesó la pierna, mis costillas cedieron bajo la fuerza, la cabeza se me fue de lado, y el sabor a hierro inundó mi boca. El aire se arrancó de mis pulmones dejándome jadeando en silencio. Quedé torcida contra las piedras afiladas mirando al cielo que giraba encima de mí. El mundo era un borrón azul gris rojo, hasta que todo lo que sentí fue agonía en cada nervio. A mi izquierda Melissa gimió su voz áspera. Damián, mi pierna, creo que está rota. Un sonido gutural le respondió, mezcla de dolor y furia. Caminaremos arrastrándonos, tenemos que arrastrarnos. Revisa a los viejos. Están respirando. Cerré los ojos de golpe obligando a mi pecho a quedarse quieto, mi aliento a desaparecer, pero el pánico retumbaba dentro de mí, un tambor frenético que amenazaba con delatarme. Entonces entre la niebla escuché la voz de Henry, débil, quebrada, pero firme. Sus labios rozaron mi oído tan cerca que solo yo podía oír. Hilda susurró, no te muevas, finjamos que estamos muertos. Las palabras me anclaron como cadenas de hierro. Obligué a mi cuerpo a la quietud, sofocando cada instinto de toser, de llorar, de gritar por el dolor insoportable. Una sombra cayó sobre mí, Damián, su aliento áspero, su voz cargada de crueldad. Ya se fueron, los dos, ojos abiertos sin respirar. Funcionó. Melissa soltó una risa amarga que cortó el aire como vidrio roto. Por fin, ya no tenemos que fingir más. Sus palabras me retorcieron peor que el dolor de mis huesos quebrados. Quise lanzarme sobre ella, arrancarle la máscara, pero seguí inmóvil, la advertencia de Henry quemando en mis oídos. Encima de nosotros buitres daban vueltas en el cielo, sus alas negras cortando la luz. Mi hijo pensaba que ya era carroña, un cadáver esperando ser devorado, y por ahora esa mentira era lo único que me mantenía con vida. La risa amarga de Melissa aún resonaba en la garganta del cañón. Su voz aguda y fría no tenía ya rastro de la nuera que alguna vez recibí en mi casa. Al menos ya no tenemos que actuar como hijos devotos, murmuró. Damián gruñó mientras se arrastraba sobre las rocas, su respiración entrecortada. Nos apegaremos a la historia. Se resbalaron. Intentamos ayudarlos, pero caímos también. Todos lo creerán. Sus palabras cortaban más que la piedra bajo mí. Ya ensayaban nuestras muertes tejiendo un tapiz de mentiras para alimentar al mundo. Asegúrate de recordarlo exactamente, ordenó Damián. Una roca suelta. Papá intentó sujetar a mamá. Nosotros los alcanzamos, pero fue demasiado tarde. Eso pasó. Melissa tosió, su voz temblando de dolor, aunque su crueldad seguía intacta. Lo hemos practicado suficiente, Damián. Seremos los sobrevivientes, pobres hijos de luto por una pérdida trágica. La herencia será nuestra antes de lo que pensábamos. Un silencio siguió, roto solo por el roce de sus cuerpos arrastrándose lejos de nosotros. Obligaba mi pecho a quedarse quieto, luchando contra el instinto de jadear mientras sus sombras pasaban sobre mí una última vez. Están muertos, susurró Damián con certeza. Los dos. Solo necesitamos ayuda para que todo parezca limpio. Sus voces se hicieron más débiles al trepar hacia el borde del barranco, buscando un sitio por donde subir, una señal para pedir auxilio. No me atrevía a abrir los ojos, pero escuchaba cada arrastre, cada gemido, alejándose en la distancia. Cuando por fin cayó el silencio, Henry se movió a mi lado, su aliento débil pero firme. Estamos vivos, jadeó. Muy heridos, pero vivos. Las lágrimas me llenaron los ojos cerrados, calientes contra la tierra y la sangre de mi rostro. Quise sollozar, gritar, pero lo tragué todo. Vivos. Por ahora eso tenía que bastar. Encima de nosotros, los buitres descendían más bajo, como si también sintieran que el final estaba cerca. El barranco se convirtió en tumba,
y la única salida era seguir usando la máscara de la muerte un poco más. Los minutos se estiraban como horas. Finalmente su mano se movió contra la mía, débil, temblorosa, pero viva. Hilda, su voz era áspera apenas más que un soplo. Tenemos que hablar, mientras aún podamos. Giré apenas la cabeza, el esfuerzo me encendió fuego en la columna. Guarda tus fuerzas, susurré. No jadeó los ojos nublados por dolor y culpa. Hay cosas que no sabes, cosas que debí haberte contado hace años. Un nudo de terror me apretó el pecho. No ahora, rogué. Por favor, Henry. Pero él movió la cabeza lentamente, la sangre goteando de un corte en su sien. La muerte de Ricardo no fue lo que pensaste. El mundo volvió a inclinarse peor que la caída. Ricardo, mi primogénito, mi niño de sol que murió a los 20, su cuerpo destrozado en el fondo de una barranca. La policía lo llamó accidente. Yo lo enterré creyendo que era el destino cruel, no mi familia. Apreté los dientes. No lo digas, Henry. Cerró los ojos, una lágrima escapando. Los vi, Hilda, a Ricardo y a Damián. Estaban peleando. Ricardo había descubierto que Damián nos robaba. Tenía pruebas. Amenazó con decírtelo conmigo. Su voz se quebró. Damián estalló, lo empujó. Las palabras me rompieron más que cualquier hueso. El estómago se me volcó. No, quise creer que fue un accidente, susurró Henry. Damián me suplicó, dijo que Ricardo tropezó, que no fue su culpa. Pero yo lo sabía la verdad, y la enterré. 25 años cargué esa mentira. Las lágrimas me nublaron la vista, mezclándose con tierra y sangre en mis mejillas. Mi propio esposo había ocultado que un hijo asesinó al otro. Mi familia se había construido sobre mentiras, y ahora esas mentiras se derrumbaban sobre nosotros. Arriba un sonido agitó el aire, el zumbido distante de hélices. Un helicóptero. El agarre de Henry se tensó débilmente. Viene ayuda, murmuró, y con ella, peligro. La respiración de Henry roncaba cada palabra. Le costaba más fuerza de la que quería que gastara, pero sus ojos se fijaron en los míos suplicantes. Tengo que contarte todo, Hilda, antes de que alguien más entierre la verdad otra vez. El barranco pareció oscurecerse mientras hablaba. Aquella noche hace 25 años seguía a Ricardo. Salió de casa furioso con papeles en la mano, estados de cuenta, pruebas de que Damián nos había robado durante meses. Conocía el temperamento de Ricardo, temí lo que pudiera pasar. El pulso me golpeaba, cada palabra me cortaba por dentro. Cuando llegué a la barranca, continuó Henry, la voz quebrada, los vi gritando. Ricardo lo llamó ladrón mentiroso. Damián gritó que estaba harto de ser la sombra, de que Ricardo fuera el favorito. Y entonces, los ojos de Henry se nublaron. Damián lo empujó, fuerte. No fue un tropezón, no fue un accidente. Vi a nuestro hijo arrojar a su propio hermano a la oscuridad. Las rocas bajo mí parecían temblar. El aire era demasiado delgado para respirar. Quise gritar, desgarrar el cielo. Mi Damián, mi hijo, tenía sangre en las manos mucho antes de intentar derramar la mía. La voz de Henry se quebraba al seguir. Ricardo se aferró al aire intentando sostenerse. Luego se fue. Cuando alcancé a Damián, sollozaba rogándome que le creyera. Dijo que Ricardo tropezó, que no fue su culpa. Y yo elegí creerle, porque era el único hijo que me quedaba. Volteé el rostro, las lágrimas quemaban sobre la tierra en mi piel. Me dejaste enterrar a Ricardo creyendo que fue la voluntad de Dios, cuando fue asesinato. Fui débil, se ahogó Henry. Y cada día desde entonces cargué esa debilidad. Ahora sabes por qué Damián es lo que es. Ha sido un asesino desde el principio. Arriba el zumbido del helicóptero crecía, cortando el aire con urgencia. Piedras sueltas cayeron del acantilado cuando los equipos de rescate empezaban a reunirse arriba. Voces flotaban, rescatistas, cuerdas tintineando, hombres dando órdenes. Me tensé, el pánico inundándome. Henry, si nos encuentran vivos demasiado pronto, nos rematarán, dijo con dureza. Damián y Melissa se asegurarán. Yacíamos inmóviles, cuerpos rotos disfrazados de cadáveres, mientras salvación y condena descendían por la misma cuerda. El tintinear de mosquetones resonaba en la barranca, seguido por el roce metálico de las cuerdas contra la roca. Luces cortaban sombras, acercándose con cada respiración. 2 sobrevivientes aquí abajo, gritó una voz desde arriba. Los subimos ya. El pulso me retumbaba. Sobrevivientes. Eso significaba que Damián y Melissa habían llegado antes a los rescatistas, interpretando sus papeles a la perfección. Si esas cuerdas me tocaban ahora, si alguien notaba que aún vivía mi hijo, encontraría la manera de silenciarme para siempre.
Henry me apretó débilmente la mano, sus ojos ardiendo con el último destello de fuerza. Quédate quieta, Hilda, pase lo que pase, que no sepan aún. El haz de una linterna barrió mi rostro. Un rescatista se agachó a mi lado, su aliento urgente. Sus dedos buscaron pulso en mi cuello. Obligué a mi cuerpo a la inmovilidad, mi respiración apenas en susurros invisibles. Está débil, murmuró. Casi se va. Bajen la camilla. A mi lado Henry dejó escapar un gemido tan bajo que casi lo confundí con el viento. El médico se inclinó sobre él colocando una máscara de oxígeno en sus labios. Crítico, pero vivo. Muévanse rápido. Arriba los sollozos de Melissa cortaron el aire perfectamente ensayados. Todo pasó tan rápido. Intentamos salvarlos. Su actuación podría engañar al mundo, pero no a mí. No más. La voz de Damián siguió cargada de falso duelo. Mis padres, mis pobres padres. Casi sonaba convincente, casi. Los rescatistas nos prepararon para la evacuación, las correas apretándose sobre mi pecho, asegurando mi cuerpo destrozado a la camilla. Dejé que mis párpados se abrieran apenas lo suficiente para ver a Henry a mi lado. Su mirada atrapó la mía feroz a pesar del dolor. No aún, no aquí. La cuerda gimió mientras la camilla se elevaba, alejándome de las piedras afiladas hacia el borde del acantilado. El cielo se abrió arriba, vasto e implacable. Cada centímetro hacia arriba era una batalla entre la vida y la muerte, entre la verdad y las mentiras que mi hijo había tejido. Cerré de nuevo los ojos aferrándome a un solo pensamiento: no moriría como víctima de mi hijo. Aunque tuviera que arrastrarme entre fuego y huesos, me levantaría. Y cuando lo hiciera, Damián enfrentaría la verdad que había enterrado por 25 años. El hospital me tragó en luz y caos. Los focos fluorescentes zumbaban arriba, las enfermeras gritaban códigos que no entendía, y la camilla retumbaba bajo mí al pasar por puertas giratorias. Quise abrir los ojos, gritar la verdad al aire estéril, pero la última advertencia de Henry me sostuvo fingir, así que seguí quieta, mi cuerpo flojo, mis respiraciones superficiales. Para ellos era una mujer frágil aferrándose a la vida. Para mí era una soldado esperando que el enemigo se descuidara. Escuchaba fragmentos de voces médicas, pulso débil, posibles fracturas en costillas y brazo, crítica pero estable por ahora. Las palabras eran para tranquilizar, pero ya no confiaba en la tranquilidad. No confiaba en nada salvo en el silencio. Las horas se deshicieron en una neblina de máquinas y pasos. Permanecí inmóvil, hundiendo mi cuerpo en la actuación de casi muerte. Las enfermeras murmuraban sobre milagros, sobre supervivencia, y aún así, yo seguía con el papel. Entonces los escuché. Pasos más suaves que los del personal, voces que conocía demasiado bien. Los sollozos de Melissa atravesaron el aire, primero el tipo de llanto que pertenece a un escenario teatral. Se ve tan pálida, susurró forzando el temblor en su tono, como un fantasma ya. Damián la siguió, su mano rozando la mía. Casi me retiré, pero me mantuve inmóvil. Su aliento me rozó el oído al inclinarse cerca. Mamá, murmuró, si puedes oírme, lo siento. Por un latido casi le creí. Casi. Pero su voz bajó más untada de veneno. No debiste seguir preguntando por Ricardo, por el dinero. Hay verdades que es mejor dejar enterradas, igual que a él. El aire se congeló en mis pulmones. Había dicho el nombre de Ricardo. Había atado la muerte de su hermano al dinero, a secretos, a su propia mano, y pensaba que yo no podía escucharlo, pero alguien más sí lo hizo. Una sombra se movió al final de la cama. La enfermera que ajustaba mi suero se había detenido a medio gesto, los ojos abiertos, los labios entreabiertos de sorpresa. Ella lo había oído. Damián se enderezó de inmediato, carraspeando, disfrazando el desliz con un tono más suave. Nunca te olvidaremos, mamá. Pero era demasiado tarde. Su confesión ya flotaba en el aire y no había caído en oídos sordos. El silencio tras el susurro de Damián pesaba más que las vendas que me apretaban las costillas. Manteniendo los ojos cerrados, obligué a cada músculo a permanecer quieto, aunque mi corazón golpeaba con tanta violencia que temí que los monitores me delataran. Al pie de mi cama la enfermera dudaba. Sentía su respiración entrecortada, como si no supiera si moverse o hablar. Ella lo había escuchado, lo sabía, y ahora él también. La voz de Melissa rompió el momento, suave y empalagosa. Ya se fue, Damián. Mírala, apenas respira. Deja de torturarte. ¿Torturarse? Casi me reí. Si la risa no me hubiera destrozado las costillas. Mi hijo no estaba atormentado, estaba triunfante. Creía que me había borrado igual que borró a Ricardo. Damián me dio una última palmada en la mano, gesto tierno, para cualquier testigo, venenoso para mí.
Descansa, mamá murmuró, y se apartó. La puerta se abrió. Sus pasos se alejaron por el pasillo, los sollozos de Melissa apagándose como líneas ensayadas al salir de escena. La enfermera permaneció. Me atreví a abrir apenas los párpados lo suficiente para ver su rostro iluminado por el monitor. Estaba pálida, atónita. Sus ojos iban del pasillo a mí y de vuelta como si debatiera si realmente había escuchado lo que creía. Se inclinó despacio, fingiendo ajustar la línea del suero. Su voz bajó a un murmullo. Señora, si puede oírme, muévase aunque sea un poco. Cada nervio gritaba por responder, pero el miedo me ataba más fuerte que las sábanas. Si estaba equivocada, si Damián seguía cerca un error, podría costarme la vida. Entonces recordé el apretón de Henry, su voz pidiéndome luchar. Con todas mis fuerzas doblé apenas el dedo índice contra la sábana. La enfermera jadeó suavemente, sus ojos se abrieron de par en par. Luego, casi inaudible, murmuró, «Dios mío, está viva». Repetí el gesto 2-3 veces, cada movimiento como arrastrar piedras con huesos rotos. Ella tragó saliva, la determinación endureciendo sus facciones. «Quédese quieta, siga fingiendo, iré por el doctor y por la policía». Salió de la habitación con pasos apresurados pero silenciosos, dejándome otra vez sola bajo la luz estéril, pero ya no sola en la verdad. Los minutos se arrastraban, cada segundo más pesado que el anterior. Mi cuerpo pedía moverse, respirar hondo, sollozar de alivio, pero me mantuve inmóvil, aferrada al papel que me mantenía viva. En el pasillo resonaron pasos apresurados, más firmes que el andar regular de las enfermeras. La puerta crujió al abrirse. Una voz nueva, grave y firme llenó la habitación. «Detective Johnson, policía de la ciudad. La enfermera Innes dice que podríamos tener una situación». Obligué a mis párpados a no abrirse, pero cada nervio temblaba de esperanza. Un detective. Prueba de que alguien al fin creía. El doctor se acercó a mi cama, su tono calmado pero cargado. «Señora, si puede escucharme, ya está a salvo. Muévase solo si entiende». Mi dedo se contrajo una vez contra la sábana. Un silencio cayó sobre la habitación. Luego la voz del detective, baja pero con filo de acero. «Bien, siga fingiendo hasta que le indiquemos. Vamos a protegerla, pero necesitaremos su testimonio cuando esté lista». Por primera vez, desde el acantilado, me permití tomar una bocanada más profunda. No demasiada, solo lo suficiente para saber que la marea estaba cambiando. Al otro lado de la sala, otra camilla retumbó. «Henry», gimió, sus párpados temblaron. El doctor corrió a su lado. «Está reaccionando, débil pero consciente». Quise extender la mano, decirle que la pesadilla por fin se estaba deshaciendo, pero seguí quieta. Su voz se escapó de todos modos, ronca y rota. El teléfono, en mi chaqueta, grabando todo. El detective se inclinó rápido, sacó el dispositivo. Sus ojos brillaron de satisfacción al guardarlo en su abrigo. «Nos encargaremos. Esto puede ser justo lo que necesitamos». Más allá de la puerta los oía Damián y Melissa, aún en la sala de espera, aún con sus máscaras de duelo, aún actuando. No sabían que su escenario estaba a punto de colapsar. Apreté los ojos, dejando que las máquinas marcaran su ritmo constante. Por primera vez en días, una chispa de fuerza ardía en mi pecho. La soga que mi hijo había atado para mí empezaba a aflojarse. Pronto se cerraría en su propio cuello. Si estuvieras en esa cama de hospital, ¿seguirías fingiendo o abrirías los ojos para enfrentar a los monstruos tú mismo? La habitación estaba tenue, las persianas cerradas contra el sol de la mañana. Las máquinas zumbaban, los monitores parpadeaban, y el olor a antiséptico flotaba en el aire. Yo permanecía perfectamente quieta, respirando con medida mi cuerpo, un lienzo de dolor bajo las sábanas blancas. Entonces la puerta se abrió. La voz de Melissa entró primero, espesa, de falsa pena. «Pobres papá, pobres mamá, se ven tan frágiles». Sus pasos se acercaban, el clic de la cámara en su cuello sonaba apenas. Quería pruebas de su duelo para exhibir después otro accesorio en su actuación. Damián la siguió, sus zapatos golpeando el suelo con seguridad pesada. Se colocó a mi lado, su mano rozando la mía como antes. «No durarán la noche», murmuró demasiado bajo para los demás. Eso creía. Bien, un empujón más y todo habrá terminado. Me obligué a no estremecerme, a no apartarme del veneno en su toque. Melissa suspiró fuerte, demasiado fuerte. «Habrá que empezar a planear el funeral. Tiene que parecer correcto, Damián. Respetable. La gente nos tendrá más lástima así». Él respondió con filo. «Primero tomaremos la herencia, luego nos preocupamos por la lástima». Detrás de la cortina invisible, escuché el roce más leve. El detective, la enfermera,
Estaban escuchando, grabando, esperando. Melissa se inclinó sus labios cerca de mi oído, su susurro miel envenenada. Fuiste una carga, mamá, siempre pegada, siempre vigilando. Pero pronto estarás en silencio para siempre. Sus palabras quemaban más fuerte que el dolor en mis huesos rotos. Shh, siseó Damián mirando hacia la puerta. No digas tanto. Demasiado tarde. Cada sílaba quedó suspendida en el aire, atrapada por oídos más atentos que los suyos. La sombra del detective se movió otra vez. Por primera vez sentí que el equilibrio cambiaba. La máscara del depredador se resquebrajaba, y el mundo detrás de la cortina estaba viendo al monstruo real. Yo mantenía los ojos cerrados, el corazón firme. Esto ya no era solo sobrevivir, era reunir pruebas. La trampa se cerraba, y Damián ni siquiera sabía que ya estaba dentro. Los sollozos de Melissa se hicieron más fuertes, exagerados, rebotando en las paredes estériles. Se presionó un pañuelo en los ojos, pero cuando lo bajó, ni una lágrima manchaba el papel. Su acto podía engañar a un extraño, pero no a mí, no ahora. Damián se movió junto a la cama de Henry, su voz baja, impaciente. Basta de teatro, Melissa. No necesitamos convencerlos aquí. Necesitamos convencer al mundo allá afuera. Ella giró la cabeza hacia él, su susurro tan afilado como vidrio roto. ¿Y si los doctores sospechan? ¿Y si viven más de lo que planeamos? Las palabras me cortaron, pero permanecí inmóvil, cada respiración una batalla para sostener la máscara de muerte. Damián se inclinó más cerca de ella, su tono lo bastante alto para que los oídos ocultos lo captaran. No lo harán. Míralos, apenas respiran. Incluso si el viejo sobrevive, la caída lo destrozó. No durará. Y ella, su mano rozó mi brazo, el peso como una marca ardiente. Ella ya está prácticamente muerta. La risa de Melissa fue amarga, hueca. Dijiste lo mismo de Ricardo. Silencio. El aire en la habitación se volvió más frío que el hielo. Sentí mi corazón golpear contra las costillas. Había dicho su nombre. La respuesta de Damián llegó cortada, furiosa. No te atrevas a mencionar eso aquí. Su voz tembló, pero siguió, incapaz de detenerse. Juraste que fue un accidente. Pero una vez me lo dijiste en la oscuridad, tú lo empujaste, igual que a ellos. El bolígrafo del detective rasgó suavemente detrás de la cortina. Evidencia, cada palabra envenenada, capturada. El aliento de Damián silbó entre sus dientes. Cierra la boca, Melissa. Si alguien llegara a oírte, ella lo interrumpió, su susurro hirviendo. No me amenaces. Sin mí te habrían atrapado hace años. Yo guardé tu secreto, yo construí tu coartada, yo planeé este viaje. Me necesitabas tanto como yo a ti. Sus voces se enredaban, la rabia deshaciendo la máscara que habían usado por semanas. El papel de hijos dolidos se deslizaba hacia confesiones crudas, cada frase un clavo en su propio ataúd. Yo yacía inmóvil, el dolor gritando dentro de mí, pero debajo ardía un nuevo fuego. Por primera vez no solo sobrevivía, estaba ganando. Los monstruos pensaban que estaba muerta, pero la verdad respiraba viva en cada palabra descuidada que soltaban. El aire en la habitación del hospital se volvió tan pesado que costaba respirar. Los susurros de Damián y Melissa se retorcían en gruñidos, dos serpientes, enredándose, cegadas por la rabia, incapaces de ver que las paredes se cerraban sobre ellos. Melissa señaló hacia mí, aunque yo mantenía los ojos cerrados. Si despierta Damián, si dice una sola palabra, todo se derrumba. Ricardo, el dinero, el acantilado, todo. Su respuesta fue un gruñido bajo y venenoso. No despertará, y si por milagro lo hace, nos aseguraremos de que nunca hable. La sangre se me volvió hielo. Detrás de la cortina lo oí, el leve roce de botas, el clic de una pluma cerrándose, el crujir de un abrigo. El detective estaba listo. La trampa se había activado. Damián se irguió jalando a Melissa de la muñeca. Vamos, ya dijimos demasiado. Vámonos antes de que la cortina se abrió de golpe. El detective Johnson entró a la habitación, el rostro sereno, pero los ojos afilados como cuchillas. Detrás de él había dos oficiales uniformados, las manos descansando en los cinturones. ¿Ya se iban?, preguntó, su tono engañosamente suave. Melissa se congeló, la boca abierta. Los ojos de Damián saltaron de mí a Henry y de regreso al detective. Por primera vez vi miedo en ellos, el depredador descubriendo que la presa no estaba sola. ¿Qué es esto?, tartamudeó Damián. Solo visitamos a nuestros padres. El detective levantó un pequeño dispositivo de su bolsillo, la luz roja parpadeando sin pausa. Curioso, dijo con calma, porque he escuchado cada palabra que acaban de decir. El sollozo de Melissa se quebró, ya no ensayado sino real. El rostro de Damián perdió todo color.
Yo seguí inmóvil dejando que mi pecho subiera apenas escondiendo el fuego que ardía en mí. La justicia aún no estaba completa, pero podía sentirlo, sus pasos ya estaban dentro de la habitación. La máscara se estaba cayendo, y cuando se rompiera el mundo los vería como lo que realmente eran. El silencio tras las palabras del detective era más denso que el aire con olor a antiséptico. Damián permanecía congelado, la mano aún apretando la muñeca de Melissa, su mandíbula tensa, el pecho subiendo y bajando como animal enjaulado. Melissa temblaba a su lado, su máscara de duelo hecha pedazos, los ojos saltando entre los oficiales y la grabadora parpadeante. No, no pueden usar eso, balbuceó Damián al fin. Solo estábamos molestos. La gente dice cosas cuando está de luto. La mirada del detective no titubeó. Los hijos de luto no confiesan haber empujado a su hermano a un barranco, no hablan de herencias, no planean funerales de sus padres mientras están a su lado. Las rodillas de Melissa cedieron desplomándose en la silla contra la pared, la cara enterrada en las manos. Sus sollozos ahora eran desgarrados, descontrolados. Damián la fulminó con la mirada, su voz un susurro cortante. Cállate, no digas nada. Los oficiales dieron un paso al frente. Uno apoyó la mano en el hombro de Damián. Señor, tendrá que acompañarnos. Damián se sacudió violentamente, la voz quebrándose. ¿Creen que saben todo? No saben lo que me hicieron. Siempre Ricardo, siempre el hijo dorado, mientras yo, se detuvo de golpe respirando con dificultad, dándose cuenta demasiado tarde de que cada palabra era otra soga cerrándose en su cuello. El detective ladeó la cabeza. Continúa, ya que estás, dinos otra vez cómo ayudaste a tus padres en ese acantilado. El rostro de Damián se torció, la rabia luchando contra el miedo. Por primera vez dejó de parecer mi hijo y se convirtió en lo que realmente era, un hombre corrompido por la envidia, consumido por la avaricia, vaciado por sus propias mentiras. Había escuchado lo suficiente. Con un esfuerzo lento y tembloroso, dejé que mis párpados se abrieran. La luz me apuñaló los ojos, pero los forcé abiertos, mirando directo al hombre que había intentado enterrarme 2 veces. La habitación se quedó en silencio. Si fueras tú, ¿abrirías los ojos en ese instante para enfrentar a tus verdugos, o seguirías fingiendo hasta el final? Melissa soltó un jadeo, sus sollozos cortados de golpe como una cuerda rota. El rostro de Damián se quedó sin color, la boca abriéndose y cerrándose como un hombre que veía a un fantasma levantarse de su tumba. Mi voz salió ronca, quebrada, pero se abrió paso en el silencio. Debiste asegurarte de que estuviera realmente muerta, Damián. Las palabras cayeron como piedras en la habitación, y en ese instante la máscara se hizo pedazos. Damián retrocedió tambaleante, la cara drenada como si viera a un espectro arrastrándose desde la tumba. No, murmuró. No, esto no es posible. Ya no estabas. Tú, su voz se quebró rompiéndose como vidrio bajo peso. Melissa se pegó a la pared, sus sollozos convertidos en jadeos de terror. Damián está viva. Nos oyó. Nos oyó todo. El clic seco de la pluma del detective se cerró con final certeza. Y nosotros también, dijo firme, implacable. Henry gimió desde la otra cama, girando débilmente la cabeza. Sus ojos hundidos pero feroces se clavaron en nuestro hijo. Te lo dije, Damián, murmuró con voz áspera. La verdad siempre sale a flote, incluso desde el fondo de una barranca. La respiración de Damián se aceleró. Sus ojos saltaban a la puerta, a los oficiales, a mí, calculando, buscando una salida que no existía. El sudor le cubría la frente. No entienden, gritó de pronto, la voz quebrándose. Todo lo que hice, todo fue por ustedes. Siempre amaron más a Ricardo. Nunca me vieron. Siempre me dejaron en su sombra. Su confesión se desbordó en rabia, el veneno torciéndose en desesperación. Cada palabra era otro clavo en su ataúd. Melissa negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. No me arrastres contigo, Damián. Esta era tu obsesión, no la mía. Yo solo quería mantener a la familia unida. La mentira se atragantó en su garganta. Miró al detective, los ojos abiertos como suplicando un trato, una salida del abismo que ella misma eligió. Damián se volvió hacia ella, el rostro contorsionado, escupiendo al rugir. Tú lo planeaste conmigo, cada detalle. Amarraste las cuerdas, empacaste la mochila, me dijiste cuándo empujar. Sus sollozos colapsaron en silencio, la culpa más pesada que el miedo. Por primera vez, no pudo sostener mi mirada. Los oficiales avanzaron, sus pasos como muros cerrándose. Uno extendió la mano a las esposas, el chasquido metálico cortó la tensión. Basta. Damián Carter, Melissa Carter quedan arrestados.
El pecho de Damián subía y bajaba con violencia. Sus ojos se clavaron en mí, la mujer que había intentado borrar. Por un latido pensé que se lanzaría un último acto desesperado, pero luego sus hombros se hundieron, su furia convirtiéndose en derrota. El depredador estaba acorralado, y la máscara había caído. El silencio palpitaba cuando los oficiales cerraron el cerco. Las esposas brillaron bajo la luz blanca del hospital. El cuerpo de Damián se tensó, los puños cerrados como si aún quisiera pelear, pero la fuerza ya no estaba. Su valentía, su crueldad calculada, todo drenado, quedando solo un hombre tembloroso atrapado por la verdad. Melissa se desplomó en la silla, sus sollozos débiles y huecos. Ya no lo alcanzaba, ya no fingía. El oficial le torció el brazo a Damián con práctica precisión. El chasquido de las esposas resonó como trueno en la habitación pequeña. Él se estremeció, el rostro retorcido en furia, pero ya no había salida. Por intento de homicidio contra sus padres y por la muerte de su hermano Ricardo Carter, dijo el detective Johnson con voz firme, queda arrestado. Las palabras colgaron pesadas, definitivas. Los ojos de Damián, oscuros y desquiciados, se clavaron en mí. Durante años soñé con ver arrepentimiento en ellos, aunque fuera un destello del niño que una vez sostuve en mis brazos. Pero no había nada, solo furia, solo la sombra hueca de un hijo que ya no reconocía. Levanté el mentón, a pesar del dolor que recorría mi cuerpo. Mi voz salió ronca pero firme. Me quitaste a Ricardo, intentaste quitarme a Henry, intentaste quitarme a mí, pero nunca podrás quitarme la verdad. Su mandíbula se tensó, los labios temblando, mientras los oficiales lo alejaban. Por primera vez, Damián se veía pequeño, no como un monstruo, no como un hombre, sino como un niño destruido por sus propias decisiones. Melissa cubrió su rostro con las manos, ahogando sus sollozos, mientras el segundo oficial le cerraba las esposas en las muñecas. No resistió, su máscara se había derrumbado por completo. La puerta se cerró de golpe, dejando solo el pitido constante de las máquinas y mi respiración entrecortada. Giré la cabeza hacia Henry. Su mano encontró la mía, débil pero segura. Por primera vez en semanas, quizá en años, algo se agitó en mi pecho. No paz, aún no, pero el inicio de la justicia. Si vieras a tu propio hijo llevado en esposas, ¿sentirías tristeza por lo perdido o alivio por lo que finalmente terminó? El tribunal zumbaba como un panal cuando llegamos. Las cámaras destellaban, los reporteros lanzaban preguntas y los vecinos se estiraban en las escalinatas. Durante semanas los rumores habían corrido: una herencia, una caída, susurros de traición. Pero ningún rumor podía prepararlos para la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Dentro la sala estaba abarrotada. Las bancas de madera repletas de rostros conocidos, amigos de la iglesia, vecinos de la calle, hasta el tendero que alguna vez le regaló dulces a Damián de niño. Todos sus ojos me siguieron mientras Henry y yo éramos llevados al frente, nuestros cuerpos aún rotos pero nuestras voces listas para levantarse. Damián estaba en la mesa de la defensa, el traje arrugado, la mandíbula apretada. Melissa a su lado, pálida, el rímel corrido, las manos temblando en su regazo. Se veían más pequeños de lo que recordaba, no depredadores ahora, sino animales enjaulados, esperando el veredicto del mundo. De pie, ordenó el alguacil, y el juez Williams entró, su toga arrastrándose como una sombra. Nos observó con la gravedad de un hombre que había visto demasiadas tragedias, pero que aún cargaba el peso de cada una. La fiscal, una mujer de ojos afilados llamada Carter, se levantó primero. Su voz cortó el murmullo como una cuchilla. Este caso trata de traición, de la que destroza familias, de la que pudre la confianza en su raíz. La evidencia mostrará que Damián Carter, con la ayuda de su esposa Melissa Carter, intentó asesinar a sus padres empujándolos de un acantilado, y este no fue su primer crimen. Hace 25 años acabó con la vida de su propio hermano Ricardo Carter. Un murmullo recorrió la sala. Susurros se extendieron como fuego. El nombre de Ricardo no se había pronunciado en público en décadas. Ahora resucitaba cargado de verdad. Damián se movió, el rostro oscurecido, el puño apretado contra la mesa. Melissa enterró la cara entre sus manos, los hombros temblando. La fiscal continuó calmada pero firme. Escucharán a testigos, escucharán la grabación encontrada en el teléfono de Henry Carter, escucharán a la enfermera que oyó la confesión de Damián, y escucharán a las propias víctimas que están hoy aquí vivas, a pesar de cada intento por silenciarlas. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus ojos pero no titubeé. Por primera vez, no era solo una madre en duelo ni una esposa resistiendo. Era la voz de la verdad alzándose al fin.
La fiscal presionó un botón en el pequeño altavoz frente al jurado. Un crujido bajo llenó el aire seguido por la voz de Damián fría e inconfundible. No durarán la noche. Bien. Un empujón más y todo habrá terminado. Un murmullo de asombro recorrió las bancas. Una mujer al fondo se cubrió la boca con ambas manos. El tendero negó con la cabeza susurrando. Ese muchacho. Damián golpeó la mesa con el puño, el rostro torcido en furia. Esa grabación está sacada de contexto. Estaba molesto de luto. No quise decir, orden, tronó el juez Williams, su mazo, golpeando la madera. La fiscal no se inmutó. Señores del jurado, lo que escucharon no fue duelo. Fue intención. Fue confesión. Levantó el teléfono destrozado de Henry para que todos lo vieran. Este dispositivo grabó todo. Su plan, sus discusiones, su confesión sobre la muerte de Ricardo. Un oleaje de murmullos recorrió la sala como marea imparable. Los hombros de Melissa temblaban. Miraba hacia su regazo, incapaz de enfrentar al público, al jurado o incluso a su esposo. Cuando la fiscal llamó a la enfermera al estrado, la máscara de Melissa se agrietó aún más. La enfermera relató con detalle el susurro que escuchó junto a la cama, el desliz sobre Ricardo, las palabras escalofriantes sobre la herencia. Su voz fue firme, su testimonio devastador. Damián sacudió la cabeza con violencia, el sudor brillando en su frente. Miente, todos mienten. Esto es un montaje contra mí. La fiscal dejó que sus palabras colgaran en el aire antes de volver hacia Melissa. Señora Carter, ¿quiere sostener que todo esto fue obra únicamente de su marido? Los labios de Melissa temblaban. Retorcía el pañuelo en su regazo hasta que se rompió. Lentamente levantó la vista, los ojos húmedos, la voz quebrándose. Yo nunca quise que llegara tan lejos. La cabeza de Damián se giró hacia ella de golpe, su voz siseando de rabia. Ni se te ocurra. Pero Melissa habló más alto ahora, las palabras derramándose como agua de una represa rota. Fue idea suya. Él lo planeó todo. Yo solo lo seguí. Pensé que blufeaba. Pensé que estaba enojado, no que hablaba en serio. Su voz se quebró en sollozos. Yo no creí que de verdad lo haría. La sala estalló en murmullos, cada espectador inclinándose hacia adelante. La máscara no solo se había agrietado, se había hecho pedazos, dejando al descubierto la podredumbre interior. Y Damián lo sabía. La silla de Damián chirrió contra el suelo cuando se puso de pie de golpe, el rostro hecho tormenta de furia y desesperación. Mentirosa, rugió contra Melissa, su voz rompiendo la sala. Tú lo quisiste tanto como yo. No te atrevas a cargarme todo a mí. Melissa lloraba más fuerte, las palabras tropezando unas sobre otras. Yo no los empujé. Yo no empujé a Ricardo. Fuiste tú, Damián. Tú los empujaste a todos. La sala explotó, reporteros escribiendo frenéticamente, vecinos boquiabiertos, el jurado con los ojos abiertos de par en par. El juez Williams golpeaba su mazo, pero el caos crecía mientras la máscara de Damián se hacía polvo bajo el peso de su propia furia. Creen que lo lamento, bramó Damián, su voz rebotando en las paredes de madera. Ricardo siempre me menospreció. Todos lo hicieron. Y mis padres, mis supuestos padres, nunca me vieron por quien era. Siempre el segundo, siempre la sombra. Así que sí, su pecho subía y bajaba, saliva volando con cada palabra. Lo empujé, los empujé a todos. Y lo haría otra vez si tuviera la oportunidad. Un grito sofocado robó el aire de la sala. Una vecina se llevó las manos al rostro. Dios mío. Melissa se cubrió la cara, colapsando sobre sí misma. La fiscal se quedó inmóvil solo un instante. Luego se volvió hacia el jurado con voz calma y cortante. Señoras y señores, acaban de oír la verdad de sus propios labios. La respiración de Damián era entrecortada, sus ojos salvajes, mientras los oficiales corrían hacia él. Se resistió forcejeando, pero las esposas se cerraron sobre sus muñecas con fuerza definitiva. «Suéltenme», gritó la voz quebrada. Se lo merecían, todos se lo merecían. El mazo del juez tronó como trueno. Orden en la sala, orden. Poco a poco el silencio regresó, pesado con el peso de lo revelado. Damián se desplomó entre los brazos de los oficiales, su furia agotada, su destino sellado. Me enderecé en mi silla, el dolor ardiendo en mi cuerpo, pero la fuerza encendiéndose en mi pecho. La verdad ya no estaba oculta en sombras. Había sido arrastrada a la luz, expuesta ante el mundo. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo, la justicia estaba al alcance de mi mano. Si tu hijo confesara frente al mundo que intentó matarte, se rompería tu corazón de dolor o se endurecería con justicia. La sala
quedó en silencio tras el estallido de Damián, el peso de su confesión, colgando como una nube de tormenta. Nadie se movió. El jurado lo miraba con ojos abiertos, las plumas detenidas a medio trazo. Incluso los reporteros parecían congelados, las manos suspendidas sobre el papel, como si las palabras fueran demasiado pesadas para escribirlas. El juez Williams aclaró la garganta, su voz firme pese al caos. Que conste en actas que el acusado Damián Carter ha admitido bajo juramento y en sala abierta el asesinato de Ricardo Carter y el intento de homicidio de sus padres Henry y Hilda Carter. El mazo golpeó una vez agudo y definitivo. Melissa sollozaba en silencio, la cabeza gacha, el rímel corriendo por su rostro. Damián se desplomó entre los oficiales, los ojos vacíos ya drenados de la furia que lo consumía. Parecía un hombre hueco, no un hijo, no un esposo, solo un criminal esperando que las cadenas se cerraran. La fiscal se levantó de nuevo, el tono sereno cortante. Su señoría, la evidencia habla más fuerte que cualquier argumento. La grabación, los testigos, las propias víctimas y ahora la confesión del acusado. No puede haber duda. Pedimos la pena máxima que la ley permita. El abogado defensor se levantó, los hombros caídos, su voz cansada, casi resignada. Su señoría, el acusado claramente no está en pleno uso de sus facultades. Pedimos que la corte considere una evaluación psicológica antes de sentenciar. El juez Williams lo miró con dureza. Abogado, la locura no excusa el asesinato. No cuando se extiende por décadas. No cuando es deliberado. Yo permanecía inmóvil, las manos temblando en mi regazo. Años había rezado por la verdad. Años había enterrado a Ricardo sin respuestas. Ahora la verdad estaba aquí, cruda y brutal, pero extrañamente liberadora. El juez se volvió al jurado. Miembros ahora deliberarán. Consideren con cuidado, aunque creo que el camino es claro. El jurado salió, la puerta de madera cerrándose tras ellos con un golpe hueco. La sala murmuraba, vecinos estrechándose las manos, reporteros escribiendo de nuevo, oficiales tensos, como si se prepararan para lo inevitable. Miré a Henry a mi lado. Sus ojos se encontraron con los míos, cansados pero brillando con algo que no veía en años: esperanza. La espera fue breve, pero se sintió como horas. Mis palmas sudaban contra la madera de la silla de ruedas. Cada tic del reloj de la sala retumbaba como tambor en mi cabeza. Por fin la puerta del jurado se abrió. 12 rostros solemnes entraron en fila. Ninguno miró a Damián, ninguno miró a Melissa. Sus ojos se fijaron al frente, pesados con la gravedad de la decisión que llevaban. De pie ordenó el alguacil. El juez Williams asintió. Señora portavoz, el jurado ha llegado a un veredicto. Una mujer de mediana edad se levantó, su voz firme, aunque sus manos temblaban con el papel que sostenía. Sí, su señoría. La sala entera contuvo la respiración. En el caso del Estado contra Damián Carter por el cargo de homicidio en primer grado de Ricardo Carter, declaramos al acusado culpable. Un murmullo de asombro recorrió las bancas. Mi visión se nubló de lágrimas, pero las contuve apretando la mano de Henry con toda la fuerza que me quedaba. La portavoz continuó su tono implacable. Por el cargo de intento de homicidio contra Henry y Hilda Carter, declaramos al acusado y culpable. Las palabras cayeron como truenos, sacudiendo el aire. La cabeza de Damián se alzó de golpe, los ojos desorbitados. No rugió su voz, quebrándose en un grito. Todos están contra mí. Ellos me hicieron así. Ellos me obligaron. Se revolvía contra el agarre de los oficiales, el cuerpo convulsionando, la saliva volando mientras su voz se desgarraba en un aullido. Nunca me pudriré en una celda. ¿Me oyen? Nunca. El mazo golpeó con fuerza. Orden en la sala, tronó el juez Williams. Melissa se desplomó en sollozos, deslizándose de la silla al suelo. Yo no los empujé, clamaba entre lágrimas. Solo quise ayudarlo. Soy culpable de debilidad, no de asesinato. Pero nadie en la sala se movió a consolarla. Los vecinos que antes la recibían en sus casas apartaron la mirada. Los amigos a los que alguna vez fingió querer ahora la observaban con desprecio. La voz del juez cortó el caos. Basta. Ambos eligieron su camino. El jurado ha hablado. La sentencia seguirá. Damián se derrumbó en las manos de los oficiales, el rostro torcido entre rabia y desesperación, mientras Melissa cubría su cara, ahogando sus sollozos entre las palmas. Por primera vez en décadas, la carga que llevaba en mi pecho comenzó a aligerarse. La verdad al fin hablaba más fuerte que las mentiras. El mazo sonó una vez más, silenciando los últimos ecos de la furia de Damián y los sollozos de Melissa.
El juez Williams se inclinó hacia adelante, su expresión tallada en piedra. Damian Carter entonó por el asesinato de Ricardo Carter y el intento de asesinato de Henry y Hilda Carter. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras cayeron como cadenas finales e irrompibles. El cuerpo de Damian se sacudió como si lo hubieran golpeado. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus ojos buscaron en la sala desesperados por un aliado, un salvador, pero no encontró a nadie, ni siquiera a Melissa. La mirada del juez se movió. Melissa Carter, por su papel de cómplice en estos crímenes y por conspirar para ocultar la verdad, este tribunal la sentencia a 20 años en prisión estatal. Melissa se desplomó, sus gritos rebotando en los muros altos. Sus súplicas de clemencia quedaron sin respuesta. Los oficiales la levantaron, sus muñecas encadenadas en hierro. La sala murmuraba el peso del momento, apretando cada corazón. Algunos vecinos negaban con la cabeza incrédulos, otros susurraban oraciones. Los reporteros escribían frenéticamente sus titulares, ya formándose. Henry apretó mi mano, su agarre débil pero firme. Yo alcé la cabeza dejando que mis ojos se posaran en el hijo que una vez me llamó mamá. Ya no había remordimiento en su mirada, solo vacío, un hombre hueco tragado por sus propias decisiones. Mientras los oficiales sacaban a Damian y a Melissa, no sentí triunfo ni alegría, solo tristeza pesada como piedra. Perdí a un hijo por asesinato y al otro por sus propios pecados. Mi familia estaba destrozada sin remedio, y aún así entre esos escombros algo permanecía. La voz de Ricardo, silenciada por décadas, había sido escuchada al fin. La justicia, aunque tardía, había encontrado su camino entre las grietas de las mentiras. Me volví hacia el jurado, hacia los vecinos, hacia el mundo que había seguido este juicio. Mi voz temblaba, pero hablé. La familia debería ser amor, pero cuando el amor se tuerce con avaricia, con envidia, se convierte en el cuchillo más filoso. Sobrevivimos no porque fuéramos fuertes, sino porque la verdad se negó a morir. La sala cayó en silencio, cada oído aferrándose a mis palabras. Si la traición viviera en tu propia sangre, ¿aún la llamarías familia o dejarías que la verdad te liberara? Quiero leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a Voces de la Traición Familiar, darle like a este video y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de Verdad y Redención.